El siguiente programa es para todos. No contiene escenas de sexo ni violencia. AUPA de Televisión, construyendo historia comunitaria. Un caluroso saludo a toda la comunidad que nos sigue, tanto en el municipio de Betania y en los otros municipios de la subregión que amablemente nos han venido acompañando en los diferentes programas. Les traemos hoy otro programa de Perla Saludable, el programa institucional del Hospital San Antonio de Betania en convenio con AUPA de Televisión, y que en esta ocasión venimos realizando algunas intervenciones dentro del plan de intervenciones colectivas en convenio con la Alcaldía Municipal de Betania. Betania tiene futuro, y el día de hoy, precisamente dentro de esta temática, nos acompaña el gerente del Hospital San Antonio de Betania, que también tiene una especialización en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hoy vamos a hablar un poquitico de ese tema. Doctor Juan Carlos, bienvenido al programa nuevamente. Para quienes no lo conocen, el doctor Juan Carlos Guzmán es el gerente de la AS Hospital San Antonio de Betania. Y lo quisimos invitar el día de hoy para que nos hablara pues de este tema tan importante para la comunidad y sobre todo para las personas que tienen sus empresas o que trabajan en empresas, y que es importante saberlo. Doctor Juan Carlos, bienvenido. Bueno, muchas gracias, doctor Julián. Un saludo pues muy especial a toda la comunidad, a las personas que nos ven, que han seguido siguiéndonos pues en este programa. Doctor, muy contento pues porque hoy me da usted la oportunidad no de hablar como gerente de la institución, sino como especialista en seguridad y salud en el trabajo, que es un tema bastante importante, con mucha vigencia y muy interesante, no solamente para el sector formal, sino también el sector informal de la economía. Bueno, doctor, pero hay mucha gente que seguramente no es primera vez que escucha ese término de seguridad y salud en el trabajo. Usted mismo nos lo acaba de decir, es algo que está tomando vigencia y que en realidad es importante, no solo para el sector formal, sino también para el sector informal. Se vienen teniendo unas exigencias desde la norma al respecto. Entonces yo quisiera que nos explicara un poquitico, y a modo muy general, como para que la comunidad lo entienda de una manera práctica, ¿qué quiere decir eso? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, el término de seguridad y salud en el trabajo es un término que se ha venido mencionando a partir del año 2014, 2015, pero no es un término nuevo. Anteriormente siempre había sido más conocido como salud ocupacional. Todavía es válido hablar de salud ocupacional o de seguridad y salud en el trabajo, solo que en estos momentos ya la norma lo expresa de esta manera como seguridad y salud en el trabajo. El tema de salud ocupacional ha sido vigente toda la historia, toda la vida, y ha tenido unos antecedentes bastante complejos, puesto que históricamente se conocen grandes afectaciones, no solamente de tipo individual, sino también de tipo colectivo. Cuando se empezó el tema de la industrialización, yo creo que incluso nos podíamos remontar antes de la industrialización, cuando se hacía de manera artesanal muchas labores para el sustento, para el sector económico, y empezamos a encontrar que muchas personas se accidentaban o se enfermaban en razón de su trabajo, pero muchas veces ni siquiera se tenía esa relación de causa-efecto. Muchas veces las personas empezaban a enfermar y no sabían por qué, y cuando se empezaba a hacer un análisis de en qué entorno estaba, a qué estaba expuesto, en qué trabajaba, se empezaron a identificar unas causas, ¿cierto? Que muchas veces esas enfermedades tenían que ver con su trabajo. Y lo mismo los accidentes laborales. Hasta hace en muchos años, cuando se empezaron a crear pues las grandes fábricas, se generaban cantidad de accidentes laborales que cobraban muchas vidas, que cobraban no solamente en términos de vida, sino de afectación, de discapacidades, de incapacidades, mucho ausentismo. Empezamos a ver cómo, para hablarlo en un término más coloquial, la gente se cortaba, se amputaba los dedos, se amputaban miembros por una inadecuada manipulación de las máquinas, por no saber utilizar bien o no tener
esos controles necesarios para prevenir lo que hoy quiero que quede claro, dos fenómenos o dos situaciones diferentes que son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Bueno, de hecho, me hace usted recordar algunas cosas. Los televidentes pues que nos han seguido siempre saben que a mí me encantan los temas históricos y usted me acaba precisamente de prender por allá un recuerdo de alguna cosa que leí respecto a la seguridad y salud en el trabajo en el pasado. Pues de hecho sí, acá remontándome de pronto a esa lectura, hablando ya de finales del siglo XVIII, cuando pues estábamos hablando de principios de la era industrial, las grandes curtimbres europeas, ¿cierto? Se empezó a industrializar la producción de cuero curtido en Europa y también pues en Estados Unidos, pero fue muy grande en Europa porque fueron los primeros en empezar con este asunto. De hecho, los requisitos laborales para ellos era gente que empezaba a trabajar muy joven, porque ellos sabían a priori que las personas que trabajaban en la curtimbre a vuelta de 10 o 12 años se quedaban ciegos, porque la lejía con la que manipulaban el cuero y la curtimbre les quemaba la córnea, los iba dejando ciegos, y esas personas pues con el tiempo, a pesar de que estaban en una edad todavía productiva, pues dejaban de ser productivos porque quedaban visualmente incapacitados. Entonces ellos ya tenían una noción de la causalidad entre una labor y una enfermedad, ¿cierto? Que era esa retinopatía, ese problema corneal asociado a la exposición a los vapores de lejía. Y entonces tenían la precaución de contratar gente joven. Claro, y esas mismas situaciones ocurrían, por ejemplo, quienes trabajaban en las minas, las minas de carbón, sabían que eran personas que a la vuelta de pocos años iban a tener problemas de tipo respiratorio, y de antemano ya se sabía, pues, pero nunca había como una cultura de cómo poder prevenir, cuáles son los mecanismos que se pueden generar, que enseguida lo podemos ver, qué podían hacer desde la persona, desde el medio y desde medidas administrativas. Hay profesiones que son de muchos riesgos, el tema por ejemplo de rayos X también, por algo los funcionarios que trabajan en rayos X deben tener 2 periodos de vacaciones porque saben que tienen una exposición. Lo importante aquí es identificar que hay unos riesgos y que hay que atacarlos, hay que prevenirlos, que hay que intervenirlos. Entonces, básicamente, quisiera que conociéramos cuáles son esos riesgos, porque el primer paso para usted intervenir un problema es conocerlo. Sí. Cuando usted no sabe que tiene un problema, pues usted no lo interviene, ¿cierto? Y también quería hacer énfasis cuando usted me pregunta de la importancia en las empresas, también quedaríamos muy contentos que en este programa ustedes se llevaran la idea de que seguridad y salud en el trabajo no es solamente en las empresas. Y nosotros generalmente lo identificamos en el sector formal de la economía, es decir, aquellas empresas que tienen números de trabajadores, la norma los clasifica entre empresas de 0 a 10, de 10 a 50, de más de 50. Y normalmente estas empresas que ya están normalmente constituidas, legalizadas, están sujetas a una norma, y esa norma entonces los obliga a que debe tener todo un programa de seguridad y salud en el trabajo, que deben estar afiliados a una administradora de riesgos laborales. Pero entonces aquí, doctor, queda la gran pregunta: el sector informal de la economía, los que venden papitas en el parque, los que hacen los chuzitos, los que sacan las venticas, no son grandes empresas, pero también están expuestos a una cantidad de riesgos. Es que definitivamente los riesgos, doctor, están en todas partes. En todas partes. Yo creo que desde que uno sale de la casa ya está exponiendo. Es un riesgo. Usted, no nos vamos muy lejos. Usted sale a la calle y puede sufrir un accidente de tránsito, pueden suceder muchas cosas. Y ahora que usted lo menciona respecto pues a la importancia en el área productiva, ¿cierto? Tanto formal como informal, pues el hecho de no tener personas con discapacidad secundaria a accidentes de trabajo o enfermedades laborales, pues eso también se traduce en un impacto económico. Entonces, porque tenemos las personas, hay un término, años de vida saludable, avisas, ¿cierto? Sí. Que se refiere precisamente al tiempo que una persona es capaz de ser productiva, y precisamente hay unos promedios nacionales, internacionales que miden esto,
Y es a partir de eso, ¿cierto? De cómo se cuidan en sus entornos laborales para poder seguir siendo productivos. Y eso se traduce pues en ganancias para, pues no solo para la empresa, sino para toda la sociedad en general. Claro. De hecho, pues inicialmente, obviamente, por el mismo tema pues de la dignidad humana, lo primero que se debe pensar es en términos de salud, de evitar sufrimiento, de evitar afectaciones en términos morales, causados por la muerte, por el accidente de un ser querido, por la enfermedad. Pero también se ha motivado mucho toda la cultura de seguridad y salud en el trabajo por las pérdidas económicas. Cuando empezaron a ver los ausentismos, hay grandes ausentismos en las empresas, y cuando se empiezan a ver esas causas de los ausentismos, tienen que ver muchas veces con el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces eso también traducido en horas laborales versus el dinero que cuestan esas horas, pues también es una afectación bastante grande. Yo quisiera, doctor, que habláramos un poquito de los factores de riesgo, si me permite. Sí, doctor, Sí. aunque me gustaría de pronto, como para darle un poquito de orden, si desgranamos otro poquito más ese término, seguridad y salud en el trabajo. Usted ya nos mencionó lo que son los accidentes laborales y lo que es la enfermedad laboral. De pronto, a grandes rasgos, definir esos dos términos antes de pronto entrar en esa otra parte de los riesgos. Perfecto. Esto está muy bien definido por la norma y tenemos que acogernos a la que la norma nos dice en su definición, porque realmente si se encuadra dentro de unas tantas definiciones es lo que le daría derecho a un trabajador para después Hacer una reclamación. Entonces la norma dice que un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Este es el accidente de trabajo, suceso repentino que sobrevenga con ocasión o a causa del trabajo, ¿cierto? O sea que si yo trabajo, voy a poner el ejemplo del hospital, yo trabajo aquí en el hospital. Si yo, bajando por las escaleras de la oficina, dentro del hospital, me tropiezo, me ruedo por las escaleras y me quiebro una pierna, sería un accidente laboral. Total. Y si voy pasando por la acera del hospital y me tropiezo allá en el andén del hospital, pero no estoy en mi jornada laboral y sin embargo también me quiebro la pierna, o sea, estamos hablando de la misma cosa, fractura de pierna, sería accidente laboral. Sí, pero usted ya dijo dijo algo muy claro, no está dentro de su jornada laboral. Ya no sería accidente laboral. Ya no sería accidente laboral. Por eso es que es tan delicado, por ejemplo, cuando una persona, por decir algo, nosotros recibimos en el hospital practicantes de otra institución y siempre lo primero que le decimos es que usted debe tener una afiliación a ARL, porque después de que esté aquí adentro y está en función de su trabajo, algo le puede suceder, ¿cierto? Pero es muy importante tener eso en cuenta, que sea en ocasión de su trabajo, con ocasión de su trabajo y a causa del trabajo que está laborando. Accidentes, pues estamos propensos a muchos. Usted, por ejemplo, doctor, a una punción con una aguja, Una agresión. un cortarse con un bisturí, en fin. Eso es pues lo que es accidente de trabajo, y hay una palabra clave que es un suceso repentino que ocurre. Bueno, y tenemos el otro término que son las enfermedades laborales. Es aquella causada de manera directa por el ejercicio del trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Dice también que para ser considerada enfermedad profesional debe existir una relación entre el quehacer laboral y la patología que provoca la invalidez o la muerte. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la persona que trabaja en el hospital, ¿cierto? Acá tenemos un técnico en radiología, ¿cierto? Si yo como médico empiezo a sufrir un cáncer de pulmón, a mí me podrían decir que eso es una enfermedad relacionada con el trabajo por el solo hecho de que me empezó a dar el cáncer de pulmón después de que empecé a trabajar en el hospital. Bueno, siempre hay que sospechar de todo, ¿cierto? Pero son los médicos laborales quienes definitivamente, después de hacer un análisis de cuál es su trabajo,
y cuál es su patología y qué relación tiene, ¿cierto? ¿Qué factores de riesgo exposicionales? Exactamente. Y por eso hablaba del técnico radiólogo. Sería muy diferente el cáncer en un radiólogo que en el cáncer en un médico, por ejemplo, porque el radiólogo sí se está exponiendo a radiaciones ionizantes que pueden causar cáncer. Doctor, nos estamos acercando a la mitad del programa. Yo pienso que está muy interesante. La gente, los televidentes que nos están siguiendo probablemente están ahí al borde de la silla muy interesados porque es de verdad un tema muy interesante. Y sin embargo, pues el tiempo en televisión es así. Lo invito a que dejemos ahí mientras nos vamos a un corte de comerciales, y cuando regresemos de pronto entonces retomamos ese pedacito que nos mencionaba usted sobre los factores de riesgo. Bueno, regresamos de nuevo al programa Perlas Saludables, ya saben, el programa institucional del Hospital San Antonio de Betania en convenio con OPAD de Televisión, y que en esta temporada estamos llevando a ustedes diferentes programas dentro del convenio de intervenciones colectivas. El programa pues en convenio con la Alcaldía Municipal Betania Tiene Futuro. El día de hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Guzmán, gerente del Hospital San Antonio, pero el día de hoy en calidad de especialista en seguridad y salud en el trabajo. En la primera parte del programa estuvimos hablando un poquito de las generalidades, inclusive se dio ahí el espacio para un tema histórico también. Y quedamos para esta segunda parte de hablar un poquitico de lo que son ya los riesgos como tal, y de pronto algunas estrategias, o hablar de ese término que nos mencionó mucho en la primera parte del programa, la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales, que yo pienso que es importante que la gente conozca eso. También le invito a los televidentes, si no pudieron ver esta primera parte del programa, lo pueden encontrar en las redes sociales del Hospital San Antonio de Betania y las redes de OPAD de Televisión. En YouTube se hace la retransmisión de los diferentes programas y pueden ver los otros programas que hemos realizado. Ya llevamos más de 30 programas, entonces hay bastante material en salud muy interesante para toda la comunidad. Doctor Juan Carlos, entonces, para continuar con el programa, usted mencionaba en la primera parte los factores de riesgo laborales, ¿no es cierto? ¿Y qué relación entonces tendría eso con las enfermedades laborales y los accidentes laborales? Bueno, doctor, tal como usted lo dice, a ver, el tema es tan amplio, tan apasionante, y el tiempo tan corto, que vamos a tratar de mirarlo de una manera práctica, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy en un ambiente laboral, yo estoy expuesto a unos riesgos, pero yo, para poder tener mis controles sobre los riesgos, primero los tengo que conocer. Para yo conocer los riesgos tengo que tener, permítame que lo diga así, un ojo clínico, ser muy astuto y no omitir nada. Entonces, un ejercicio práctico es lo que se conoce como un panorama de riesgos. Ahora también lo llaman panorama de peligro, mapa de peligros, donde usted hace un recorrido por todas las instalaciones de su trabajo, del sitio donde labora, y empieza a identificar. Pero tiene que empezar a mirar de arriba abajo, al frente, atrás, y ser hábil, ¿cierto? Para usted identificar. Una teja que está por allá medio floja. ¿Cuáles son los riesgos? Un alambre expuesto. Exactamente. Pero generalmente esos riesgos se clasifican en unos tipos de riesgos. Los vamos a mirar. Tenemos los riesgos químicos. ¿Cuáles son los riesgos químicos? Aquellos que pueden presentarse por humos, gases, polvos, venenos, por venenos, todo aquello que pueda, aquellas sustancias. Escuchen muy bien, orgánicas o inorgánicas. Por ejemplo, acá en Betania y en el suroeste, pues, que es región cafetera, los venenos son una exposición, entonces en este caso un factor de riesgo exposicional. Total. En las fincas. El principal riesgo cuando se están aplicando, porque estos tipos de elementos pueden generar en el organismo situaciones tan, menos dramáticas como irritaciones, asfixias, pero también puede llegar incluso a afectar los tejidos y puede producir las intoxicaciones y la muerte. Recuerden además, tal vez lo hemos hablado en otro programa, que la forma de que estos tóxicos, estos químicos ingresan al organismo es por diferentes vías. Puede ser por la piel, puede ser por los ojos, puede ser inhalado por la nariz, por la boca. Entonces, ahí cuando estamos hablando, usted puso muy bien el ejemplo. Por eso cuando usted va a un almacén agropecuario, por ejemplo, está el almacén del café, aparecen los químicos muy cerraditos, separados de todo lo demás, muy bien señalados. Ajá, esos son los riesgos químicos. Tenemos unos riesgos físicos.
¿Cuáles son los riesgos físicos? Aquellos que están en el ambiente, que tienen que ver con vibraciones, con iluminación, con la temperatura, con las radiaciones, con presiones atmosféricas, ¿cierto? Entonces, si yo trabajo en el campo, ¿cuál es uno de los riesgos? Que se rueden por la loma, por ejemplo. Puede ser eso. O el solo hecho de la radiación. El sol. El sol todo el día, obviamente le puede producir un cáncer de piel. Si usted es un trabajador de la construcción y usted está rompiendo una vía, ¿a qué está expuesto? A una vibración, ¿cierto? Esos son los riesgos físicos, a grandes rasgos. Los riesgos biológicos, ese sí que ha tomado mucha relevancia ahorita con el tema del COVID-19. Y obviamente estos riesgos biológicos es uno de los grandes riesgos de los hospitales, las clínicas, en los sitios donde se trabaja, porque estamos hablando de microorganismos, ¿cierto? De virus, hongos, bacterias y muchos otros microorganismos que pueden, parásitos que pueden amenazar la salud de las personas. Yo creo que en medio de esta pandemia todos hemos conocido más sobre el riesgo biológico, ¿cierto? Y esto que estamos haciendo y utilizar esto, prevención, es precisamente por el riesgo biológico al que estamos expuestos, ¿sí? Entonces llevamos los químicos, los físicos y los biológicos. Tenemos otro grupo de riesgos que son los riesgos ergonómicos. Los ergonómicos tienen que ver con la posición en la cual estamos trabajando, con la afectación al sistema músculo-esquelético, y hay cantidad y muchas veces nosotros no lo percibimos. Es más, incluso inconscientemente, tal vez en estos momentos, yo estoy asumiendo una posición inadecuada, ¿cierto? Entonces, cuando uno no tiene un puesto de trabajo adecuado, por decir algo, que el computador está más bajito, más alto, usted tiene que estar así, que usted no tiene un descansapié, que el escritorio en el que usted, las manos, la posición, que el escritorio en el que usted esté no le dé para poder meter pues parte de su cuerpo y estar en una posición cómoda. Esas posiciones forzadas posteriormente van a generar problemas, como le decía, en el sistema musculoesquelético. También nos exponemos mucho cuando vamos a levantar cargas. Si usted va a levantar una caja, entonces cogió y se agachó sin tener el cuidado de hacerlo de la forma correcta, usted puede terminar con una lumbalgia o con otra afectación. ¿Qué más lo sabe usted como médico? Pues de hecho no es un tema muy ajeno acá también al ejercicio dentro del Hospital San Antonio, pues hoy me imagino que en los hospitales de la subregión, como somos de un eje cafetero, pues en lo personal a mi consulta llegan muchos de los llamados coteros. Esas personas sufren bastante de la espalda y de los hombros. Ajá. Precisamente porque ellos manejan cargas, pues levantan 25 arrobas, 30 arrobas, una cosa pues muchas veces sin las precauciones o sin los elementos de protección adecuados para levantar cargas. Estas fajas, estos arneses que se deben poner, muchas veces no los ponen y terminan pues con estos problemas. Sí. Es un motivo de consulta en realidad muy muy común en esta zona. Sí, y mire que aquí ya estamos haciendo el ejercicio de ir clasificando de acuerdo a la actividad que usted realice, ¿cierto? Entonces, cuando dijimos riesgos químicos, usted inmediatamente me señaló el que aplica venenos. Cuando hablamos de riesgos físicos, el que trabaja expuesto al cogiendo café y que se puede rodar por ahí también. El riesgo biológico, entonces obviamente a quien trabaja en estos ambientes que tenga que ver con contacto con virus, bacterias, y los riesgos ergonómicos es un muy buen ejemplo, los coteros, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí son las medidas de protección y de prevención, ¿cierto? Porque si usted trabaja en una oficina, si usted es secretaria en una oficina, entonces usted, ¿para qué se va a poner un casco? No aplica, ¿cierto? Por eso, las medidas pues para prevenir los accidentes y las enfermedades laborales, antes de pensar en medidas, primero hay que mirar cuáles son los riesgos. Seguimos con otro riesgo muy común, que son los riesgos locativos, ¿cierto? Entonces, en los riesgos locativos, usted tiene que mirar pisos, techos, paredes, la construcción cómo está. Entonces uno encuentra ingresos donde usted va subiendo una escala y se encuentra con un murito aquí que se golpea, se encuentra con pisos muy lisos y mojados donde usted se puede caer, cables pelados, exactamente, que usted se pueda tropezar fácilmente. Entonces esos son factores locativos a los cuales nosotros nos podemos exponer. Ahora,
edificaciones muy viejas donde usted ve que ya hay una viga a punto de caerse, una columna, que hay un techo que está ya a punto de derrumbarse, ahí estamos obviamente expuestos a un riesgo, a un factor de riesgo locativo. Entonces usted trabajar en un ambiente de eso esperando que en cualquier momento se dio la viga y entonces le cayó encima, pues obviamente es importante primero prevenirlo. Ahí, doctor, yo quisiera de pronto que nos devolviéramos un poquito a la norma. Entonces, ya usted nos está mencionando lo de los riesgos y esto es importante porque hay una norma, ¿cierto?, que nos dice que las empresas y todos deben velar por prevenir estas cosas. Sí, total. Aquí le cabe una gran responsabilidad a los patronos, a los dueños, a los representantes legales, ¿cierto? Y a nivel locativo, pues solamente por la parte de seguridad y salud en el trabajo, por la parte de control que hace la seccional de salud, hay que garantizar buenas condiciones de iluminación, ventilación, pisos, techos, paredes. Y en normas constructivas está, por ejemplo, las normas de sismorresistencia que debieran observarse cuando se está construyendo cualquier locación, pues para lo que sea. Tenemos otro factor de riesgo bien importante que son los factores los riesgos eléctricos, ¿sí? Entonces en esos riesgos eléctricos se supone que todas las conexiones eléctricas deben ir y las instalaciones deben ir por una canoa, deben ir de manera interna, pero es una de las cosas que uno más ve cuando uno visita establecimientos. Uno ve alambres pelados, está conectado el computador acá y está el cable y yo estoy caminando por encima de él, ¿cierto? Con el riesgo de que haya un derrame de agua, algún líquido y nos pueda generar un problema, pues, de un accidente. Entonces, esa parte eléctrica sí hay que tener mucho cuidado, y es una invitación para que lo miremos también en las casas, cómo tenemos el tema eléctrico, que es que por no tomarme el trabajo o porque no tengo en el momento el enchufe para conectar una plancha y se me daña, entonces la conecto directamente. Los dos cables. Ahí está usted asumiendo un riesgo. Bueno. Entonces, bueno, como le decía doctor Juan Carlos, pues el programa es corto y quisiera de pronto, entonces, ya que nos mencionó los riesgos y lo importante de la norma y las obligaciones que tienen los patrones, ¿cómo podemos aterrizar todo esto al contexto local? Por ejemplo, acá que tenemos grandes fincas, que tenemos cafeterías, que tenemos discotecas, que tenemos, como bien lo dijo usted, empleo informal. ¿Cómo aterrizamos este tema tan importante de la seguridad y salud en el trabajo a algo que ellos entiendan y obviamente pues definiendo, que nos falta de pronto hablar un poquitico de eso, de los administradores de riesgos laborales? Ya. Sí, doctor. Permítame, si yo no le termino aquí los dos riesgos que quiero mencionar, le cuento que no duermo tranquilo esta noche porque son muy importantes y que muchas veces no lo visionamos. Está el riesgo psicosocial. Anteriormente no se veía. Cuando uno decía riesgo, no, el riesgo a que me caiga, a que me queme, a que cualquier cosa. El riesgo psicosocial es estar en un ambiente donde su parte emocional, su afectación, su calidad de vida se afecte en razón de su trabajo. Cuando tiene presiones laborales, cuando tiene matoneo dentro de la misma institución, cuando tiene acoso laboral. Recuerde que el acoso no solamente de los jefes hacia los subalternos, sino también entre compañeros. Eso genera una insatisfacción horrible, que eso después se puede convertir en una enfermedad. Entonces, cuando usted dice, ay, Dios mío, otro día para ir a trabajar a esa empresa, qué pereza, y usted sufre, pues que tengo que ir porque no como merco. Eso ya es un riesgo grandísimo. Y finalmente hay otro riesgo que pasa muy desapercibido, pero que ahora ha cobrado mucha relevancia también, y es el riesgo público. El riesgo público es aquel riesgo que yo tengo de que me atraquen, de que me maten, de que me extorsionen, de que me secuestren, ¿cierto? Vea, qué importante, sí. Entonces, a partir de ahí también las empresas deben tomar algunas acciones, ¿cierto? Y nosotros lo hacemos acá, y cualquier empresa hay que hacerlo, hombre. No dé su nombre a cualquier persona, no suministre información a un extraño. Cuando usted salga, no hable con el celular por acá, porque tal el celular, a usted lo pueden matar, lo pueden herir. Por ejemplo, aquí cuando salen los conductores a medianoche, aparte hay un gran riesgo también,
porque con la inseguridad que hay, 2, 3 de la mañana, algo les puede pasar. Entonces el riesgo público también, que también hay que saberlo intervenir, es cuidarnos. A ver que todos los que salimos nos pueden secuestrar, nos pueden atracar. Sí, hay una gran enseñanza pues en lo general y es la precaución, ¿cierto? No solo en el trabajo, sino en la salud personal y en todo esto, pues hay que ser precavidos en todo momento. Sí. Bueno, con respecto pues a irlo asentando a la importancia, a ver, yo creo que lo primero es tomar conciencia de que es que esto no es cualquier cosa, que esto es un tema que hay que ponerle mucho cuidado y que a veces lo tomamos de manera muy deportiva. Yo he conocido personas que han sido muy prósperas y alguna vez, voy a poner un caso, un amigo que tenía muy buena capacidad y tenía su empresa y tal, y alguna vez me lo encuentro y estaba súper mal y digo, ¿qué le pasó? Se me mató un trabajador y no lo tenía asegurado. Y esa sola demanda de trabajador lo dejó en la ruina. Lo quebró, es que era lo importante que es eso. Sí. Entonces, lo primero es tomar conciencia de que cuando nosotros tenemos personas a cargo, la ley los protege a los trabajadores y que todo lo que le suceda a un trabajador es responsabilidad del patrono. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando contratemos y recuerde que una empresa no solamente cuando hablamos de empresa pensamos en una fábrica tal. Las fincas. Una finca cafetera, ¿cierto? Si yo voy a poner una asociación de X, por ejemplo, de motos, para transportar personas. Un taller mecánico. Una cafetería. Ajá. Entonces, idealmente debiéramos estar todos afiliados a una administradora de riesgos laborales. Pero mínimamente, para terminar, porque sé que se nos acabó el programa, es que cuando tengan trabajadores a su cargo, hagan este ejercicio de verificar cuáles son los riesgos y de mirar cuáles pueden ser los controles a dichos riesgos. Y que extrapolemos esto también a nuestras casas, porque es que no es común que la abuelita se caiga en la casa, que se tropezó en un matero, porque está mal puesto, es identificar esos riesgos. Esa visión preventiva. Exactamente. Yo me apasiono mucho con estos temas, ojalá me invite para otro programa porque hay mucho más que trabajar. Es que vale mucho la pena. Sin embargo, yo quisiera antes de terminar el programa, porque me parece súper importante contextualizarlo mucho, pues nosotros, como les repetía ahorita, trabajamos en un área especializada en el café, ¿cierto? Y acá tenemos grandes áreas, grandes empresas finqueras, llamémoslo, ¿cierto? Unidades productivas enormes, con muchísimos trabajadores que están en esa informalidad, ¿cierto? Entonces, desde el área de la salud eso es muy preocupante, porque son personas que muchas veces terminan con discapacidades, con lesiones graves por la manipulación de machetes, venenos, y se ruedan por allá por esas lomas y quedan cuadraplégicos. Entonces, ¿qué pueden hacer estas empresas? Porque en realidad son empresas, una finca es una empresa. ¿Qué pueden hacer ellos para tratar de garantizarle un poquito esa salud a esos trabajadores? Pues idealmente tenemos que avanzar hacia la formalización. Yo sé que esto no es fácil y sé que hacer empresa en Colombia es complicado y que hay una cantidad de cargas tributarias y de responsabilidades, pero en la medida en que uno pueda formalizar y tener a sus trabajadores afiliados al sistema general de seguridad social en salud, créanme que esto tiene grandes ventajas, no solamente en calidad de vida para el trabajador, sino que usted puede dormir tranquilo en el sentido de que tenga sus trabajadores. Anteriormente uno llevaba a cualquier trabajadora a la casa, ahorita le da uno miedo que se caiga, lo demandan a uno. Una silla, se cayó de una escalera, alguna cosa. Y lo pueden demandar, pues de hecho yo creería que es una recomendación que se le puede hacer a los dueños de fincas que tienen tantas personas a su cargo. No faltará la persona a estas empleadas que tiene una lesión grave y pues le puede ir quitando su patrimonio. Total. Porque esa persona queda cuadraplégica, amputada, ciega o cualquier cosa de estas, y es a usted dueño de la finca a quien le va a correr la responsabilidad. Entonces, de pronto es una cuestión de riesgo-beneficio el evaluar la posibilidad de afiliar a todos estos trabajadores de finca para evitarse uno ese dolor de cabeza. Total, y mientras esto ocurre, empieza a mirar los controles. Hombre, que hay que comprarle guantes.
comprémosle los guantes. Mantenerles canilleras para que no se corten con el machete en la canilla. Exactamente, que es que la máquina ya con la que pica el pasto, que usted puede meter el dedo y dice, tal, entonces usted tiene forma de ponerle un protector, póngaselo, eso es una inversión, no un gasto. Póngale tranca al veneno, no deje eso al alcance de cualquiera. Entonces son como medidas de prevención, de lo que usted decía, tener un ojo avisor pendiente de los potenciales riesgos y si no tiene la forma de afiliar a la gente a una seguridad laboral, por lo menos evite los peligros. Entonces, no, doctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy en el programa, definitivamente es muy interesante y da para más. De pronto entonces sí podemos ir ampliando en otro programa más adelante, tal vez hablar un poquitico ya de las fincas como tal, porque yo sé que eso es lo que la gente quiere escuchar, cómo minimizar de pronto el riesgo en las fincas. Claro, podríamos hacer algo así. Y de las enfermedades profesionales también. Listo, me parece muy importante. Pues entonces, a todos los televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que nos pueden encontrar en las redes sociales de AUPADE Televisión y del Hospital San Antonio de Betania. Está el canal de YouTube donde pueden ver los programas, este programa y otros que hemos ya realizado en los últimos años. Y bueno, no, pues nada, muchísimas gracias nuevamente al doctor Juan Carlos. Un saludo a toda la comunidad.